amigos y amigas de Foro ACCE Internacional. Hoy tenemos un invitado que es un privilegio para todos nosotras y nosotras. ¿Por qué? Porque nos va a compartir una experiencia que nos puede ayudar muchísimo en estos momentos y sobre todo en este impulso de nunca te rindas. Juan Póveda es topógrafo y empresario informático. En estos momentos está uniendo estos dos mundos a través de la realidad virtual. Y de todo ello vamos a hablar ahora. Quería preguntarte también, o sea, tenemos esta fase, para recapitular, en la que tú estás en la UCI. De esta experiencia es como un verdadero entrenamiento a nivel de tus facultades, ¿no? Y también de valorar lo que es verdaderamente esencial para ti, lo verdaderamente importante, que valorar lo verdaderamente importante, pues te lleva, después de esta experiencia, a no dar importancia a otras cosas, que no es que sean importantes, es que simplemente tú ya has hecho como esta selección. Y que por otro lado te lleva, digamos, a nivel a estar más consciente de tu espiritualidad, más presente en esto y también en todo lo que es el amor, el ser querido, el amar, todo esto, ¿no? Entonces, durante este periodo también tú has trabajado tu mente, porque nos decías, he tenido que estar atento, en una determinada fase, cuando se pudo, te trajeron pues tu hermano unas gafas de realidad virtual, ahí un poco para la recuperación, libros en formato de audio, y que todo esto también tú lo recomiendas a todas las personas que tienen familiares en una UCI, ¿no? O en este nivel de enfermedad. Y también resaltar el dato que es muy importante, que Juan tiene recuerdos de un periodo que supuestamente no tiene que haber recuerdos. En esta parte de este coma inducido, al que se le indujo para sanarse, este coma en el que estuvo en esta situación realmente muy, muy grave y del que ha salido muy robustecido a nivel interno. Te quería preguntar, Juan, bueno, volvemos después de esta experiencia en la UCI, vuelves a tu casa y tienes que comenzar, imagino, una rehabilitación. Y ahí tu hermano, que es neuropsiquiatra y profesor emérito de la Universidad UAM de Madrid y director del aula de realidad virtual y creador de este aula, realmente te ayuda en esta recuperación con gafas de realidad virtual. ¿Puedes hablarnos de tu experiencia con la realidad virtual, con la que actualmente y como empresario informático estás uniendo dos mundos, ¿no? La topografía y la realidad virtual. De hecho, me hablabas de unos rompecabezas muy especiales en los que realmente haces como vas haciendo una catedral o algo así, no me acuerdo muy bien cómo, en 3 dimensiones, es decir, que tienes que hacer un puzzle tridimensional. A mí esto me ha parecido fascinante y me parece impresionante imaginar cómo trabaja el cerebro en todo esto hoy en día, que la verdad que vivimos casi con un encefalograma plano, porque recibimos tanta información audiovisual, que es casi una programación, que el poder tener esta posibilidad tan creativa que nos ofrece la realidad virtual y también, además del ocio, una actividad que también nos permite desarrollarnos, ¿no? Y probar experiencias que ahora pueden ser muy interesantes con todo este tema de los confinamientos, porque a través de la realidad virtual o un enfermo que está en una cama, como estabas tú, puede viajar a cualquier parte del mundo. ¿Nos puedes hablar de todo este tema? Hombre, es el tema famoso de la inmersión. O sea, que realmente uno de los motivos realmente es eso, de la cantidad de horas que uno está allí. Si estás pensando en tu rollo, en tu
problema en tu... Entonces, pues yo creo que no mejora para nada. Está claro que sirve, obviamente, como evasión. Pero vamos, a mí siempre, toda la vida, desde que empecé con la informática hace mucho tiempo, que tengo que explicar que ni había internet y ni había nada, pero lo que me atrajo más es esa idea de que la informática te coge los sentidos. Yo, de ser una persona muy dispersa, quizá demasiado dispersa, pero te cogía la pantalla, el teclado, el ratón, y entonces te tenía, digamos, enganchado. Un poco lo que tú decías antes de un poco zombie, vale, sí, pero era lo único que me lograba enganchar. El tema de la realidad virtual es un poco una vuelta de tuerca en eso, que es el tema de la inmersión. Es estar dentro de donde tú quieras estar. O sea, realmente te ayuda muchísimo para un poco inhibirte de tu problema. En este caso, si es un problema, estás en un hospital o estás con una historia, te sirve de desconexión. Pero también puedes desarrollar la creatividad, lo que tú hablabas. A mí me encanta mucho, me ha encantado siempre el tema de la representación del espacio, y entonces con el tema, con la realidad virtual, es una herramienta maravillosa. Y bueno, y hago puzzles. Tengo por ahí alguno que no avanzo porque estoy muy liado últimamente y no avanzo. Pero que en concreto que comentabas es muy interesante. Es un espacio virtual en el que tienes en este caso es una iglesia, y lo que le rodea yo creo que es románica, y como subida en una colina, y entonces está hecha trocitos. Lo más interesante es que como es de tres dimensiones, tú tienes las piezas y las vas juntando como realmente fueras construyendo algo, y poco a poco vas juntando. Y, y, y otra cosa que es interesantísimo es que tiene su parte de fuera y su parte de dentro. Entonces, que tú, cuando haces un edificio, tú te puedes meter dentro, puedes coger el puzzle y meter como la cabeza dentro en este caso, del edificio, de la iglesia, y oyes cánticos dentro y te sales fuera. O sea, estás trabajando mucho los sentidos, diversos sentidos. El espacio, tú eres como un poco el señor de aquello, ¿no? Y entonces, si te vas fuera, pues oyes los pajaritos, o el tal. Si te vas dentro, pues otra cosa. O sea, y realmente hombre, y al fin y al cabo tú estás moviendo todo, y eso es también, de alguna manera, también creación. Te tienes que fijar, tienes que dar la vuelta, tienes que encajar las piezas, y es una sensación también muy interesante porque es eso, estar construyendo también algo, o sea, que no estás como perdiendo el tiempo, voy a hacer pasatiempos, ¿no? El tema de los puzzles a mí me gusta porque de alguna manera estás creando algo, bueno, que se ha roto, o creando a partir de algo, ¿no? Entonces, sí que es muy Estás interesante. haciendo, quizás poniendo como un orden constructivo en el caos. Claro, o sea, Sí. realmente es eso, hacer una línea donde está todo arrugado, ¿no? Entonces, sirve también para ordenarte, hombre, para la atención,
para eso, procurar tener una visión de conjunto, o sea, pero también fijarse en los detalles. Entonces es continuamente ese juego, ¿no? Verlo en conjunto y ver el detalle. Y además cada vez se va haciendo más grande porque cada vez pues está más completo, y entonces pues es una sensación también muy creativa en ese sentido, o sea, de que tú lo vas viendo. Y en este caso, en el 3D, dentro de esa realidad virtual, que encima tienes las dos manos funcionando, porque tienes dos mandos que coges una pieza, coges otra, pruebas, se encajan, pues y la sensación de coger y de poner es también muy interesante, ¿no? Una Entonces, otra, perdona, sí, tú en todo esto de que fusionas la realidad virtual, me llamó mucho la atención cuando me comentaste así otro día que estábamos hablando, que estabas, porque a ti te gustan mucho los mapas sí, y que estabas y te gusta también la historia. sí. Entonces tú en realidad haces software, ¿no? Sí. Juan, Bueno, sí. yo Y estabas más creando que ahí, sí. desarrollar, pienso más y desarrollar otros, pero vamos, y realmente es la idea o mi proyecto Mm. o uno de los proyectos interesantes es cómo se va haciendo, digamos, la ciudad a través de sus mapas o de su historia. Porque las ciudades son, pues eso, aquí tengo Cartagena, un mapa del siglo XVII o XVIII, XVII creo que es este. eh, y, y por qué la estructura o la forma que tiene la ciudad, ¿por qué está así? Entonces, con un documento que está disponible, puedes hacer también la historia o también por lo que está escrito, porque no siempre ha habido mapas, pero sí que ha habido descripciones de ciudades o cuadros que describían una ciudad. Entonces, mi, mi trabajo o mi proyecto más vital en ese sentido es eso, ver cómo las ciudades, ver la imagen, esa imagen 3D, la imagen de la ciudad a través del tiempo, pero siempre tomando como referencia lo que tenemos, o sea, no la imaginación, sino la información. Ahí mezclamos la cartografía y el 3D. El otro día me sorprendí mucho leyendo una tesis, encontré una tesis de una arquitecta que compara eso, la historia de la cartografía de dos ciudades que parece mentira, pero las está comparando, y es comparar Granada y Nueva York. A mí, y además creo que es granadina, es una arquitecta granadina, y la verdad es que me estoy maravillando de cómo se puede comparar lo incomparable, pero Sí. justamente con mi historia, o sea, con esa historia que es la de la información, tanto escrita, tanto gráfica como documental, de una ciudad y cómo se puede llegar a hacer esa historia de la ciudad. Pero ya y también desde un punto de vista muy físico, o sea, una calle, esta calle, esta historia, ¿por qué está aquí? Y no está más para allá, no es solo porque la ciudad o porque el monte antes era así o porque el suelo antes era así, sino porque había un sentido. De hecho, en Cartagena se notan, a pesar de estar, es una ciudad que, como se ve, está rodeado por montañas y muy protegida la salida al mar, pues como la ciudad romana pues intentaba ser
muy cuadriculada, y a pesar de que no podía, pero sí que tenía el concepto de ciudad romana muy cuadriculada. Entonces, los vestigios de de aquella ciudad, pues los tenemos ahora. Bueno, ese es un poco el tema, ¿no? Eso Y es eso como... encima, cuando estás en el 3D, cuando estás en realidad virtual, pues es como si tuvieras unas capas de una cebolla que puedes ir asomándote, y viendo la historia. O sea, como pasando las páginas de un libro, y realmente ves cómo se forman la Pero una historia. pregunta, es como ir pasando las páginas de un libro estando dentro del libro. Claro, que esa es la Que historia. es otra forma de vivir, es como vivir la historia, Claro, claro. O sea, ¿no? y eso Sí. es más un sentimiento, o más eso, es buscar más sentidos dentro de la historia, o sea, de comprender la historia. O sea, comprender la historia con más sentido. No Bueno, eso a solo los jóvenes les leyendo. va a encantar. Eso yo Sí. me imagino dentro de una universidad, de un instituto, de un colegio, a la juventud estudiando en esta forma la historia Ujú. y cambia la historia. Sí, 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 Quizás. sí. Esto, una pregunta quería hacerte. La realidad virtual, pues ya vemos que puede ser útil en el área de la educación, que puede ser muy importante para una rehabilitación. Ujú. O sea que dentro del campo de la formación puede tener muchas aplicaciones, también dentro de la medicina, puedes entrar dentro del cuerpo humano, me has contado. Sí. Pero en el mundo de la empresa, ¿cómo nos puede ayudar la realidad virtual ahora con todo el tema de los confinamientos, con todo lo que estamos viviendo? Hombre, esencialmente con la idea de que, bueno, ya Internet, pues nos ha hecho vivir donde no vivimos, el viajar donde no hemos viajado nunca, pues eso, el, eh, quizá la realidad virtual lo que nos ayuda es a reunirnos más personalmente. Hoy estamos utilizando el Zoom para esta conversación. Dentro de la realidad virtual estaríamos dentro de un espacio en el que nos estaríamos viendo físicamente, o nuestro avatar, o como queremos que nos vean, o haciendo un avatar con nuestra cara, pero sí moviéndonos y dándonos la mano, porque realmente parece una tontería. Yo el otro día estaba probando un programa de eso, de coworking y de trabajo, o sea, en el que tú, digamos, alquilas una sala y te metes con la gente que quieras y trabajas. Tienes una pizarra, puedes presentar tus pantallas de tu ordenador y enseñárselos al otro, pero lo que más me llamaba la atención, o sea, lo que es que tú podías darle la mano al otro. O sea, nosotros aquí solo podemos saludarnos, decirnos hola, pero ahí sí que podíamos extender la mano y dárnosla. Y eso era una sensación realmente interesante. Eso. ¿Qué nos ayuda? Pues realmente el grupo se hace realmente grupo. No estamos viendo fotos en una pantalla plana, sino estamos viendo eh, objetos animados que además están respondiendo a lo que tú estás haciendo y están respondiendo a lo que el otro te está. Pero a mí que me gusta mover las manos cuando hablo, como se nota demasiado, pues me ayuda mucho a comunicar. Y entonces eso ayuda muchísimo, yo creo, a comprender también a la otra persona. Yo sigo pensando en que obviamente nos puede ayudar a separarnos porque nos puede, digamos, eso,
encerrarnos en nosotros mismos, muchos de las cosas que la informática tiene y que estas herramientas tienen, pero sí que nos pueden también a todo lo contrario. Por ejemplo, en casa pues somos muchos. Tengo 5 hijos y ya 6 nietos, y de vez en cuando pues aquí viene mucha gente. Entonces, con las gafas pues han descubierto un juego que realmente es un juego de uno, o sea que, y es un juego de sables y tal, y tal, bueno, que está ahora muy de moda. Pues nos ha servido para que todos participemos en la historia, pero todos, o sea, porque el mero hecho de picarnos y de yo tengo más puntos que tú, y tú cómo lo haces, y cómo lo haces tú, y tú qué has hecho aquí, y es una cosa hiper sencilla, más que dar mandoblazos en una historia. Entonces, que algo que parece que va a servir para eso, un juego muy personal y muy tal, pues se le puede dar la vuelta y hacer eso, una competición divertida en el que yo creo que mis, eh, eh, mis hijas o mis yernos o tal quieren venir solo aquí a casa a jugar y tal, a seguir con la competición, ¿no? O sea, eso creo que es interesante. O sea, hombre, yo veo que podría ser muy interesante, por ejemplo, mira, todo lo que se ha vivido ahora con la pandemia, por lo que estás diciendo, me acaba de venir, todo lo que sí, hemos vivido ahora con esta pandemia y que vamos a seguir viviendo, el aislamiento que han sufrido nuestros mayores, puede sí, ser una sí. forma de estar conectados. Claro, O sea, es que sí. ¿cuántos mayores? Porque tú dejas, me decía tu hermano, tú dejas a una persona mayor, incomunicada, aislada, que le ponen la bandejita de la comida, que desinfectan, ¿qué tal? Sin ninguna clase de calidez humana. Sí. ¿Y qué Se pasa muere con de esta soledad, persona? se muere de soledad, Pues lo que eso, pero hablábamos sin embargo antes. a lo mejor tiene la posibilidad de una realidad virtual, comunicarse con su Sí, familia. sí. Y Ah, puede ser también una herramienta. Yo creo que ahora mismo lo que me ha llamado la atención cuando tú y tu hermano me habéis hablado de realidad virtual es que lo he visto como el futuro y como un buen futuro, como una herramienta nueva que nos puede ayudar en muchos campos. O sea, es como dices, cada cierto tiempo viene viene un avance tecnológico que se comercializa, porque las gafas de realidad virtual ya estaban mucho antes, pero sí, ahora, digamos, empieza esa comercialización, ¿no? Y el ver como todas las posibilidades que nos aporta eso. Por ejemplo, antes tenías una cámara fotográfica, normalita. Ahora tienes sí, muchísimas posibilidades de hacer fotografía, hasta los drones, que a mí me encanta lo de sí, los drones. sí, Mi sí, hijo sí. tiene, yo soy una fan de las nuevas tecnologías, me encanta todo, ¿eh? Y dices, qué maravilla poder hacer fotografías con un dron. O cuando yo a mi hijo le regalé rápidamente la GoPro esta, ¿por qué? Podías hacer fotografías maravillosas cuando buceas, cuando vas en una bicicleta. Dices, es todos estos pequeños avances tecnológicos, todas estas mejorías sobre algo, porque son mejorías, todo lo que pueden enriquecer nuestra vida. Y creo que ahora lo que nos está llegando es esta realidad virtual que nos da la posibilidad de vivir momentos que realmente pintan complejos de una forma mucho más lúdica, ¿verdad? Y aprendiendo muchas cosas también. O Sí. sea, que nos va a El tema ayudar, es nos puede ayudar a de relacionarnos. compartir, Sí, exacto, claro, de relacionarnos. sí. Y una manera nueva también de relación. Hombre, nueva y realmente si ahora estamos recluidos y encerrados en nuestras casas, pues que esta forma es una forma también muy natural, si quieres que te diga la palabra, de también relacionarse. Yo me acuerdo de una anécdota hablando de los mayores que hace unos años, pues
un amigo mío no sabían qué hacer con su madre, que era mayor, pero y para eso, las nuevas tecnologías, cómo ayudarla y cómo tal. Y entonces, pues quedamos en una cosa tan sencilla como ponerle una impresora que, que todos los hijos que tenía esta señora, cuando hacían una foto, mandaban por wifi a la impresora la foto y entonces la foto se imprimía en la impresora. O sea, las nuevas tecnologías a esta señora que ya tenía muchos años, pues la vinieron de perlas porque estaba todo el día esperando a que saliera alguna foto de sus hijos o de sus nietos y siempre, pues cada día, pues salían 2 o 3 fotos nuevas y ya encantada. Pero realmente eso, utilizar las nuevas tecnologías para ayudar, para relacionar, para eso, a eso, no olvidarse también de la gente mayor, que todos nos estamos haciendo mayores poco a poco. Mira, yo te digo una cosa, las veo como los juguetes. Para mí son los juguetes del futuro, las nuevas tecnologías. Yo me veo como una impresora 3D, ya soy abuela, ¿eh? Digo, imprimiéndome las fotos de mi nieto en 3D, llenando de la casa de esculturitas. Esperando a que llegue lo que te mandan tus nietos o tus claro, sobrinos o quien sea, imprimírtelo. y encantados de la vida, Sí, ¿no? no O sé. eso, o poniéndote tus gafas y viendo al este. Sí. Pues eso a mi madre cuando cumplió, yo no sé si fueron los 90, le hice sencillamente un vídeo con con el con el Google Earth, y era la historia de su vida viajando por el mundo. Y entonces llegaba y fue un zoom a su pueblo. Y ella lo reconocía todo, y en todo su pueblo, pues de toda la vida. Y luego te fuiste a vivir a tal sitio, a Valencia, que se fueron mis padres, y luego a Madrid, y luego tal. Y ella, y ya se lo pasó en grande. Eso, utilizar las nuevas tecnologías y hacerlas comprensibles un poco a todos. O sea, yo, hombre, y la labor sobre todo de los que nos dedicamos a esto es a simplificar, a utilizarlas como herramientas para que la gente tampoco tenga que ser ingenieros de la NASA para adentrarse en esta historia, que realmente es Una pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo, Juan, y si no, nos extendemos mucho y la gente no puede escuchar tanto, ¿sabes? Hay tiempo, ¿no? De todas formas, esta entrevista la vamos a dividir en varias partes. ¿Cómo, por ejemplo, se puede disponer de un sistema de realidad virtual con su software, formación, etcétera? ¿En qué forma podemos tener acceso a esto y qué posibilidades tenemos de que esto sea personalizado? Es decir, para una empresa, para una persona que esté pasando por un proceso de salud. ¿Nos puedes hablar un poco de Bueno, hombre, ahora esto? mismo hay marcas. Yo el otro día viendo, bueno, pues preparando un poco mi historia, pues y yo os voy a enseñar mis primeras gafas de realidad virtual. Mis primeras gafas de realidad virtual es esto, que es, ay, no se ve muy bien, Sí, es un cartón sí. que se mete aquí el móvil, tiene, Sí. eh, se mete aquí y tú lo ves por aquí, te lo pones y ya está. Y hay software. Bueno, estas gafas son de Google, o sea, las hizo Google en su momento y hay software para ello. Y tú usas tu móvil metido aquí para
para ver ya realidad virtual. Hombre, es muy sencillo y no puedes interactuar mucho, pero ya es un primer paso. Paso. Ya, eso ya te abre un poco la historia. Ahora mismo, pues hay aparatos, hay gafas de realidad virtual que son principalmente eh, eh, sin autónomas, que no se necesita tener enchufadas al ordenador, o que necesitan un ordenador. Quizá para empezar, lo más sencillo son gafas de realidad virtual autónomas, que lo único que necesitan es internet. Pues, por ejemplo, estas que tengo aquí son las que me regaló estando en el hospital, que son unas Oculus Go. Las que Que te no regaló tu neces hermano, ¿no, José Exacto, María? exacto. Estas son las que yo utilicé mucho en el hospital. Realmente lo interesante de estas gafas es que no necesitan más que tener un internet cerca y ya está, y ya se usan. Son relativamente asequibles, aunque, bueno, ahora ya Oculus está pensando en otro tipo de gafas un poco más potentes, pero también autónomas, como son las Oculus Quest, que son más potentes, pero también son autónomas. Ya más profesionales, pues necesitas equipos informáticos, sobre todo tarjetas gráficas potentes y equipos un poco más caros. Bueno, comentaros que tanto Juan como José María están implementando esta tecnología y acercándola pues a las personas que tengan interés y empresas. De hecho, tu hermano es el director del aula de realidad virtual de la Universidad Autónoma de Madrid y creador de este aula. Y Juan es un experto en esta empresa de la que es propietario de informática, en la que crean software, etcétera, y que si queréis información ya más concreta sobre todos estos temas, os podemos dirigir directamente a Juan Bóveda y a su empresa. Bueno, Juan, ¿quieres comentarnos algo para despedirte? Un poco no para despedirte, para un hasta la vista, porque siempre es apasionante hablar de este futuro en el presente, de este presente futuro, ¿no? Porque estas nuevas tecnologías ya están aquí. Lo único que necesitamos es información, formación y saber aplicarlas. Y ahora, desde luego, que es un momento maravilloso para empezar a hacerlo, con todo lo que nos toca vivir. ¿Qué nos quieres aportar como resumen, como tú que eres una persona tan generosa qué es lo que nos puedes dar a nosotros? Yo por lo menos una ignorante, profana de todos estos temas, pero sí interesada, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar? Yo diría, primero no tener miedo a las nuevas tecnologías. O sea, eso está claro. O sea, realmente y pensar en ellas como herramientas que ayudan a solucionar problemas, no los crean. Y entonces, y utilizar esas herramientas como ayuda siempre. Obviamente, el agua es muy buena, pero te puedes ahogar. Entonces, en medio virtus, ¿no? O como se diga, ¿no? O sea, que realmente las herramientas son para usarlas bien, pero no tener miedo a ellas y usarlas pensando en eso, si quieres los demás o también pensando en los demás, ¿no? O sea, esta nueva paradigma de dónde estamos ahora mismo con el tema de las pandemias pero sin embargo también tenemos otras formas de comunicarnos, ¿no? O sea,
realmente, pues eso, poner en la balanza estas dos cosas. Pues no, yo no puedo, o sea, de hecho, yo no había visto tanto a mi hermano hasta este verano que estoy trabajando con él y él se encuentra en Camboya y yo en Cartagena. Y yo nunca había estado tan unido a él como ahora. Y ahora mismo, pues contigo desde tu casa o el otro día en una reunión que tuvimos que hacerla a las 3 de la tarde porque había gente en Camboya, en Australia y en México y en Argentina y en Florida. Entonces, pues yo estaba en mitad, entonces los que se levantaron pronto, América, y los que ya se estaban acostando, pues por el otro lado. Pues pensar en eso, en las nuevas tecnologías como herramientas que nos unen y que nos ayudan. Yo creo que esa sería la idea. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Espero que nos podamos encontrar pronto otra vez. Muchas gracias por compartir con todos nosotros y nosotras esta experiencia que has tenido, ¿no? De ir más allá de la consciencia del cuerpo, de lo que se llama consciencia local, a la consciencia no local, que es un puente hacia la vivencia espiritual, ¿no? Y realmente, pues eso, ayudarnos a recordar que nuestra vida está mucho más allá de las líneas del cuerpo, que es muy importante, y también recordarnos el valor de la vida a través de esta aceptación, ¿no? del cambio que llamamos muerte. Pues nada, que de ahí todos nos has dejado todas una serie de puertas abiertas sobre las que reflexionar y nos has invitado también a liberarnos de algunos temores. Muchas gracias por todos tus regalos, querido Juan, y espero que pronto, si nos cedes algo de tu tiempo, puedas volver a estar con nosotros. Gracias. Y gracias a todos vosotros, amigos y amigas, que nos habéis seguido hasta aquí. Hasta pronto. Gracias.